Lo que nos impide ser felices. Este es el tema de hoy. Quisiera que le prestaras toda tu atención y que dispongas tu corazón a lo que Dios te va a enseñar y a lo que Dios me va a enseñar, porque la palabra primeramente es para mí. Lo que nos impide ser felices. Yo creo que lo que nos impide ser felices va muy conectado con la ausencia de Dios en nuestro corazón. Porque sabemos, entendemos, reconocemos los que estamos aquí escuchando este mensaje, que nuestra felicidad viene de Dios. Entonces, si Dios es la fuente de nuestra felicidad, cuando Dios no está en nuestra vida, simplemente no podemos ser totalmente felices. Yo creo que lo que más le impide al ser humano ser feliz totalmente es la ausencia de Dios en su corazón. Y te voy a hacer un ejemplo de esto. Porque un hombre con dinero y sin Dios quiere más dinero para llenar ese vacío de Dios. Un hombre que tiene casas, tiene carros, pero sin Dios va a querer comprar más casas y más carros. Va a querer tener más dinero para conseguir muchas cosas, intentando llenar ese vacío de Dios, esa infelicidad, pero no lo puede hacer. Ahora, totalmente contrario a este ejemplo que te estoy diciendo, está ese hombre que es pobre, por decirlo así. Está ese hombre, esa mujer que no tiene mucho a nivel material, pero que tiene a Dios. Es un hombre y una mujer sin dinero, pero que sabe que teniendo a Dios puede ser totalmente feliz. Es ahí donde vemos que hay muchos ricos infelices y hay muchos pobres felices. ¿Y qué hace a estos pobres felices y sin dinero? La presencia de Dios. Porque podrá haber pobreza material, pero desde que haya riqueza espiritual, todo estará bien, hay plenitud y hay felicidad. Por el contrario, puede haber riqueza material, puede haber muchas comodidades, puede haber riqueza en muchas áreas. Pero si hay pobreza de Dios, hay infelicidad. Ahora, hay muchos ejemplos donde vemos que el hombre es infeliz y no solamente está el ejemplo del dinero. Así pasa también con el amor de una pareja, con el amor de familia, con aquellos que tienen trabajo pero no tienen a Dios. Tienen todas estas cosas que te menciono, que son buenas tenerlas en nuestra vida. El amor de un esposo, de una esposa, el amor de la familia, tener un buen trabajo. Pero si las personas, si la gente tiene solamente esto, esta bendición o esto de trabajar o esto de tener una persona a su lado, pero no tienen a Dios, créeme, nada llenará más al hombre que la presencia de Dios. Nada hará más feliz al hombre que su presencia, que estar al lado del Todopoderoso, aquel que nos puede llenar. Porque Dios nos hizo, nos creó con ese vacío, con ese faltante que solamente su presencia puede llenar. Dice la palabra que nosotros somos vasijas, vasijas de barro, vasijas que se quedarán vacías si la presencia de Dios no está en ellas, o vasijas que se dispondrán a ser llenas de la presencia de Dios. Dime tú cuál vasija quieres ser. Esa vasija que pasará por el resto de su vida sin la presencia de Dios, infeliz sin la presencia de Dios, o esa vasija que contempla la gloria, que contempla la felicidad, que contempla la paz, que contempla la plenitud que solo Dios le puede dar. Somos diferentes vasijas y cada uno de manera diferente vamos a tener que decidir si seremos vasijas llenas, si seremos vasijas rebosantes de la presencia de Dios, rebosantes de felicidad, o simplemente vasijas queriéndose llenar de todo lo que ofrece este mundo, pero al final lo de este mundo no llena. Hay muchas cosas que también nos pueden hacer infelices, que nos impiden ser felices, y solamente Dios las puede sacar de nosotros. Te voy a mencionar cosas que te impiden ser feliz.
la primera cosa que te impide ser feliz es la ansiedad. Es el estar desesperado o desesperada. Es querer todo ya. Es querer todo a tu tiempo. La ansiedad nos habla de esa persona que no se conforma con las bendiciones que tiene y está muy ansioso por lo que está por llegar. Entonces no es feliz. La ansiedad nos habla de esa persona que incluso puede renegar delante de Dios porque se desespera tanto que quiere la respuesta ya. Por eso no hay felicidad cuando está la ansiedad en tu vida. La ansiedad te impide ser feliz. La ansiedad te impide sentirte pleno o sentirte plena. La ansiedad lo que hace es que te desesperes, es que estés ahí muy quejambroso ante Dios porque le estás diciendo a todo momento: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y créeme, eso no es felicidad. La ansiedad te impide ver la gloria de Dios en tu vida. La ansiedad lo que hace es que tú te desesperes y hasta cometas errores. La ansiedad te impide ser feliz. Lo contrario a la ansiedad es la paciencia. Y es que aquel que es paciente, aquel hombre paciente o aquella mujer paciente puede gozar de la felicidad que Dios le da. Aquel hombre paciente y mujer paciente entiende que debe de ser feliz con lo que está sucediendo ahora y ser paciente en lo que Dios hará después. En mi caso, y para hacerte un ejemplo, no es lo mismo a que yo me impaciente por tantas cosas que pueden suceder con este proceso del bebé, y qué pena hacerte el ejemplo, a que yo esté paciente con lo que va a suceder con mi bebé, me disfrute del proceso, viva cada día, cada instante de esta etapa que Dios me está permitiendo en mi vida, y que yo sepa que al final Dios siempre va a tener el control. Si yo vivo este proceso desde la ansiedad, voy a ser infeliz. Si yo vivo esta etapa de embarazo con ansiedad, voy a ser infeliz. Pero si yo vivo esta etapa, este proceso de embarazo que estoy viviendo con mi esposa, desde la paciencia, voy a ser totalmente feliz y no tendré tiempo de preocuparme y de estar ansioso, y sí tendré tiempo entonces de disfrutarme todo lo que está pasando con mi bebé, de disfrutarme todo lo que Dios está permitiendo en mi vida y de ver su mano poderosa sosteniendo este hogar. Así con cualquier cosa que está sucediendo en tu vida, también es lo mismo. No es lo mismo a que empieces un negocio, un emprendimiento desde la ansiedad y estés infeliz y preocupado y desesperado porque las cosas no se te dan al principio, a que Dios quite la ansiedad de ti y vivas desde la paciencia y puedas ser feliz disfrutándote el paso a paso, disfrutándote el proceso, disfrutándote de cómo Dios primero te dio el nombre de tu negocio, la marca de tu negocio, luego te mostró el local donde vas a empezar ese negocio, luego te dirigió Dios a mostrarte las personas que te van a acompañar en ese negocio. El Señor te empieza a poner todo ahí para que las cosas en tu negocio se te den, pero lo hace Dios cuando eres paciente. Esos son dos ejemplos que te puedo hacer de cómo la ansiedad produce en nosotros infelicidad, de cómo cuando nosotros nos desesperamos viene la infelicidad, y de cómo cuando nosotros esperamos en Dios, en medio de ese proceso Él pone paz, calma, felicidad para aprovechar lo que está sucediendo en ese momento. Esa es la primera cosa de 5 que te voy a nombrar en este momento que trae infelicidad a tu vida o que te impide ver felicidad: la ansiedad. Esa es la número 1. Vamos con la número 2, el resentimiento o la falta de perdón. El resentimiento o falta de perdón en tu vida te impide ser feliz. ¿Por qué? Porque constantemente vas a estar viviendo en el pasado, pensando en el pasado, recordando el pasado, y no avanzas hacia lo que está enfrente y hacia lo que Dios tiene para ti y hacia lo nuevo que Dios va a permitir contigo, y estás viviendo en lo viejo.
estás viviendo en lo que ya pasó, en lo que te hicieron, estás viviendo en la herida, en la ofensa. Y es tan real esto que te digo, que hay gente que está tan resentida, hay gente que está tan amargada por no perdonar, que sienten la herida como si se las hubieran causado hoy mismo. Imagínate lo que llega a ser la falta de perdón y el resentimiento en tu vida. Pudo haber sucedido esa ofensa, esa herida que te causaron hace años atrás. Pero la amargura de no perdonar, la infelicidad de no perdonar es tanta que esa herida es como si te la hubieran hecho hoy. Qué bueno que puedas perdonar. Qué bueno que puedas soltar ese resentimiento de tu vida. Qué bueno que en lugar de amargura haya calma en ti, haya libertad en ti, haya paz en ti y haya felicidad. Y la felicidad viene cuando perdonamos y cuando nos libramos del resentimiento. La persona que se libra del resentimiento es aquella persona que siente que una carga le fue quitada, que pudo soltar una carga. Haz el intento hoy, si no has perdonado a alguien que te ofendió, de perdonarle, y verás cómo esa carga va a empezar a ser quitada de tu vida, cómo ese peso se va a quitar de ti, porque el Todopoderoso así lo va a permitir contigo. El Todopoderoso te diseñó para que seas libre y para que perdones. Recuerda que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y si tenemos un Dios que perdona, lo que nosotros debemos hacer es perdonar. Él nos enseña en la oración del Padre Nuestro a que perdonemos a los que nos ofendieron y que pidamos perdón a Dios. Él dice, Padre, perdóname, así como yo también perdono a los que me ofenden. Si quieres el perdón de Dios, qué bueno que tú también puedas perdonar, porque puedes pedirle perdón a Dios sin perdonar a esa persona que te ofendió, y Él te va a decir, no te puedo perdonar porque tú no has perdonado a aquel que te ofendió. ¿Cómo me vas a pedir perdón o me vas a hablar de perdón si tú no has perdonado? Eso nos dice la palabra de Dios. Es una palabra fuerte, pero es una realidad. El Señor nos quiere ver como aquellos perdonadores, como aquellos misericordiosos, porque aquel que perdona y tiene misericordia del que le ofendió, Dios vive en él. Así como Jesús, que tuvo que perdonarte y que tuvo que perdonar a todos los que lo hirieron, se burlaron de él, le traspasaron, le humillaron. Así el Señor quiere hacer contigo. Porque si de verdad nos queremos parecer a Jesús, si de verdad nos llamamos cristianos o seguidores de Cristo, las cosas de Cristo debemos hacer. Y si Cristo perdonó, entonces nosotros debemos perdonar. Aparte, no sabes la bendición que hay en perdonar, la bendición que hay en soltar esa carga del resentimiento, la bendición que hay en que cuando tú perdonas, la herida que tenía tu vida se cierra y empieza a cicatrizar y queda ahí. Porque yo no te estoy diciendo que la herida se va a borrar totalmente, pero sí empieza a cicatrizar. Esa herida sí empieza a cerrarse y podrás recordar lo que te hicieron, pero no recordarás como si la herida estuviera abierta, como si todavía te estuviera doliendo, como si todavía estuvieras sangrando, sino que cuando perdonas recuerdas lo que te hicieron y lo recuerdas desde la paz, desde la tranquilidad del poder haber perdonado a esa persona que te hizo daño. Entonces, la falta de perdón y el resentimiento te impide ser feliz. Hasta aquí van dos cosas que el Señor nos está enseñando hoy que nos impiden ser felices. La primera es la ansiedad, la segunda es el resentimiento o falta de perdón. La tercera cosa que nos hace ser infelices o que nos impide la felicidad es la ingratitud. Cuando nosotros no agradecemos, simplemente no hay felicidad para nosotros. Cuando nosotros somos personas ingratas,
No hay felicidad en nuestra vida y tampoco hay felicidad para aquella persona que nos pudo bendecir o que nos pudo dar un buen detalle. Si yo hoy te pongo el ejemplo de que una persona te da un detalle, te da un regalo, y tú no le agradeces a esa persona, ¿tú crees que esa persona se devuelve para su casa feliz o se devuelve triste al ver que ni siquiera le agradeciste por aquello que te dio? Así pasa con la presencia de Dios. No solamente la ingratitud produce en nosotros infelicidad, sino que cuando nosotros recibimos cosas de Dios, cuando recibimos regalos de Dios, bendiciones de Dios, y somos ingratos y no le agradecemos y no le adoramos, el Señor no está complacido. Mientras que cuando agradecemos, el Señor se sonríe, el Señor se goza. Sacamos una sonrisa del Padre Celestial y provocamos en Él que Él nos pueda bendecir mucho más, porque el que es agradecido es bendecido. El que es agradecido provoca que le den mucho más. Hemos hablado muchas veces en este canal de esto, de agradecer, porque el que suelta agradecimiento recibe bendición. La ingratitud provoca entonces que nosotros seamos infelices o impide que seamos felices. Porque ¿qué es la gratitud? Es reconocer lo bueno que está pasando en nuestra vida, o que nos regalaron, o que nos dieron, o que nos está sucediendo. Y si tú no reconoces cosas buenas en tu vida, simplemente vas a ser infeliz. Si no reconoces lo bueno que Dios ha sido contigo, simplemente vas a ser infeliz y vas a estar quejándote delante de Él en lugar de agradecer por lo que ya está. Si no sacas un momento para ser agradecido con tu trabajo, lo que va a pasar es que no reconocerás lo bueno que te ha dado tu trabajo, sino que reconocerás solamente lo malo. Reconocerás que allá te cansas mucho, que allá te esfuerzas mucho, y por eso serás infeliz con tu trabajo. Para hacerte un ejemplo de esto y hacerlo más claro, la gratitud es reconocer las cosas buenas que están pasando. Y si tú trabajas y no agradeces por tu trabajo, hasta resultas saliéndote de ese trabajo y te quedas sin bendición. Pero si tú, por el contrario, eres una persona que agradeces tu trabajo, tú dices, yo voy allá a ese trabajo y me encuentro con estas personas, puedo compartir con ellas, puedo servirle a tales clientes y me siento bien. Y aparte me están pagando. Y entonces tú empiezas a reconocer lo bueno porque eres agradecido. Y al reconocer lo bueno, más cosas buenas te sucederán en tu trabajo. Y más bendición y más feliz eres con ese trabajo. Hay dos maneras de vivir la vida. Y es vivirla agradecido y feliz, o ingrato e infeliz. Agradecido por todo lo que está sucediendo y felices y con una sonrisa y con la esperanza de que vienen cosas mejores, o vivir desagradecidos e infelices. Tú escoges de qué manera vivirás. Esa es la tercera cosa que nos hace ser infelices, la ingratitud. Vamos para la cuarta cosa que nos hace ser infelices, que nos impide ser felices, y es la crítica. Cuando tú estás criticando a los demás, cuando tú estás señalando a los demás, esto habla de que tú no eres una persona que está muy feliz con tu vida. Cuando tú estás criticando a otros, esto lo único que refleja es que tú estás más preocupado por los demás que por tu propia vida. La crítica te hace ser infeliz. Por eso guárdate de criticar a los demás, porque sabes, el criticar es muy malo y nos hace ser infelices. Pero aparte, el criticar trae consecuencias, y lo que juzgas en la otra persona se te devuelve, y lo que condenas en la otra persona, a veces Dios permite que te suceda, y lo que empiezas a criticar y a ver mal empieza a suceder en tu familia, en tu casa, y entonces es ahí donde eres infeliz. Porque cuando señalamos hacia adelante,
Me enseñaron una vez a mí. Señalamos con un dedo, pero hay 5 dedos apuntando a nuestra propia vida. No sé si puedas hacer este ejercicio conmigo, de levantar tu mano allí donde estés escuchando este mensaje, de levantar tu mano como si estuvieras señalando a alguien más. Tú señalas con un dedo, ¿cierto? Pero ¿cómo están los otros dedos? Apuntando hacia ti. Y quizás estás criticando una cosa que está mal en tu prójimo, en tu vecino, en tu amigo, en tu familiar. Pero entonces 4 cosas más malas sucederán en tu vida. Dice la palabra de Dios, hay un versículo en la palabra de Dios que dice: no te ocupes en sacar la paja del ojo de tu hermano, sino que ocúpate más bien en sacar la viga de tu propio ojo. Es necesario que saquemos primero nuestros errores de nuestra vida en lugar de querer quitar el error del hermano, de criticar el error del hermano, porque esto traerá infelicidad a nuestra vida. La quinta cosa que nos hace ser infelices es algo muy común y es la envidia. La envidia es cuando tú codicias lo que otra persona tiene, es cuando tú deseas lo que otra persona tiene, la esposa que otro tiene, el carro que otro tiene, el negocio, la empresa que otro tiene, el dinero que otro tiene. Saliéndonos un poquito de estas cosas materiales, yendo a lo espiritual, cuando tú envidias el ministerio de alguien más, cuando tú envidias el don, el talento de alguien más, en lugar de meterte con Dios y sabiendo que en Dios Él te puede inclusive usar más que esa persona, bendecirte más que esa persona, llenarte más que esa persona. Qué bueno que nosotros no seamos envidiosos con los demás, porque eso de ser envidiosos trae infelicidad. El estar mirando lo que otros tienen, a veces en lugar de motivarnos a conseguir lo mismo de esa persona, nos hace es quejarnos y nos hace es sentirnos menos y nos hace incluso hasta decirle a Dios: Señor, ¿por qué Él tiene esto y yo no? ¿Por qué Él está sano y yo no? ¿Por qué Él es tan bendecido y yo no? Qué bueno que entendamos que la envidia trae infelicidad, pero el encontrarnos con Dios y su presencia trae felicidad. Y qué bueno que tú le puedas decir: Señor, qué bueno como bendices a este hermano. Qué carro tan hermoso tiene. Señor, ¿será que tú, siendo el dueño del oro y de la plata, no me puedes bendecir a mí con un carro así? Es muy diferente. Es muy diferente porque tú estás bendiciendo la vida de esa persona y no estás codiciando lo que esa persona tiene. Y sí le estás diciendo al Señor: Señor, yo anhelo, yo deseo también esta bendición que esta persona tiene, y aún más porque sé que tú me puedes dar incluso más. Y el Señor te empieza a dar estrategias. Y entonces, si mirabas lo de otra persona, pero no desde la envidia, sino desde la admiración, y aparte llegas a la presencia de Dios, le dices: Señor, qué negocio tan próspero tiene mi hermano, bendíceselo más, pero ayúdame con mi negocio. El Señor se gozará contigo, mirará tu corazón y también prosperará tu negocio. El Señor te levantará y el Señor hará cosas grandes de ti, hará cosas grandes contigo, porque así obra el Señor. No mires lo de los demás desde la envidia, no mires lo de los demás desde enojarte con Dios porque tú no tienes lo mismo que otros tienen. No mires los demás desde pensamientos negativos, más bien mira lo de los demás desde bendecir a esas personas y desde motivarte a tú mismo conseguir lo tuyo de la mano de Dios. Estos fueron 5 cosas que nos impiden ser felices. Qué bueno que te quedes en la mente con al menos una de ellas, ojalá con todas, para que aprendamos de lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Porque el Señor Jesús tiene la solución a todas estas cosas que nos pueden causar infelicidad. El Señor Jesús tiene el antídoto contra la ansiedad y es poner su paz y su paciencia en nosotros. El Señor Jesús tiene el antídoto contra el resentimiento y la falta de perdón y es ponernos amor, misericordia y comprensión con aquel que nos falló. El Señor Jesús tiene el antídoto contra la ingratitud y es hacernos más agradecidos.
El Señor Jesús tiene el antídoto contra la crítica y es hacernos más misericordiosos y ver las cosas buenas en aquellos que nos rodean. Tiene el antídoto contra la envidia y es que no miremos lo de los demás como algo que Dios no puede hacer con nosotros y que lo miremos a Él como la fuente de todas las cosas y que Él nos puede bendecir mucho más. Qué bueno entonces que el Señor nos haya hablado con estas palabras el día de hoy, de cosas que nos impiden ser felices. Gracias por quedarte hasta el final del video. Damos gracias a Dios por tu vida. Cada me gusta, cada comentario que tú dejas es de gran bendición. Suscríbete para que no te pierdas el contenido nuevo que subimos todos los días. Comparte este tiempo de mensaje de la palabra de Dios con tus familiares, con tus amigos en las redes sociales. Que Dios te bendiga grandemente y muchas gracias por todo tu apoyo.